Bendecido día, mis queridas almas creativas. ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que todas estén bien. Les saluda Judy. Ok, en el día de hoy tenemos un proyecto nuevo y para este proyecto tienen que prestar mucha atención porque van a tener que ir a otro video, a un tutorial que no es mío, es de una de mis amigas, Mayelin Rose. En la descripción estará el link para que entren a este video. Vamos a empezar diciéndoles esto. En el video de Mayelin, ustedes van a encontrar estas rosas bellísimas que ella hizo, ¿verdad? Yo las hice con su video. Entonces, ustedes lo primero que van a tener que hacer es ir al video de Mayelin, que va a estar en la descripción, en el link. Va a tener el link en la descripción de este video y van a tener que hacer 9 rosas. Mis rosas tienen diferentes tamaños. Lo que hice fue que yo la hice con diferentes materiales, ¿verdad? Usé algodón, usé acrílico, usé propileno, hilo de propileno y usé también poliéster. Usé diferentes tipos de hilados para realizar mis flores, para que tuvieran diferentes tamaños, porque eso era lo que yo quería. También las hice de diferentes colores. Ustedes pueden decidir hacerlas de un solo color y de un solo tamaño, pero tienen que hacer 9, perdón. Otra cosa es, en el video de Mayelin les pone un palito para el tallo. Para esta actividad que vamos a hacer, ustedes no necesitarán ponerles el palito, solamente necesitan pegarlas. ¿Ven? Yo las pegué, que queden todas pegadas, ¿verdad? Para poderlas usar así. Entonces vamos ahora a decirles lo que necesitarán. Necesitarán primero entonces ir al video de ella, hacer las 9 rosas, vuelven a este video con sus 9 rosas realizadas y pegadas. Entonces, para mi video van a necesitar una cinta de medir, necesitarán cordón, preferiblemente cordón de algodón o cordón de poliéster, el que ustedes quieran, pero que sea un cordón, no lana, por favor, ¿verdad? Necesitan un cordón de por lo menos 60 yardas. Este es el que yo voy a usar. Van a necesitar un aro de metal, de esos que se usan para macramé, ¿verdad? De 14 pulgadas. El mío es 14 pulgadas. Necesitarán un cartón, ¿verdad? Este lo cogí de una caja. Un cartón que tenga las medidas de 15 de ancho por 12 de largo, ¿verdad? Estas cosas necesitarán para este video simple, ¿ven? No necesitan muchos materiales. Hacen las 9 rosas, que les dejo el video en la descripción. Necesitan el aro de metal de 14 pulgadas. Este es mi aro. El cartón. Otra cosa, la cinta de medir, recuerden. Y necesitan una pistolita de una glue gun, que es la pistola de pega caliente, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar nuestro cordón, ¿verdad? Este cordón, y vamos a cortar 76 pulgadas. Este es mi cordón. Ya corté 76 pulgadas. Aquí está. Y lo doblo en 2. ¿Ven? Aquí está. De esto vamos a cortar 24 cordoncitos de estos, ¿verdad? 24 cordones de 76 pulgadas cada uno. Ya saben, necesitamos 24. Este es mi primero y voy a cortar 24. Este es primero, me faltan cortar 23 más, ¿verdad? De 76 pulgadas. Lo que puedo hacer es medirlo con este mismo, medirlo con el que ya corté, ¿verdad? Lo mido aquí, de esta manera, lo tomo, lo mido, que queden a la misma medida, ¿verdad? Aquí está. Hago esto, lo doblo aquí y así voy haciendo hasta que tenga los 24, ¿verdad? Y luego los corto, así de sencillito. Aquí tienen que tener 24 cordoncitos de estos. Ok,
Ok, voy a poner esto aquí para que se me haga más fácil. Okay, entonces, aquí está. Entonces nos vamos a ver cuando tengamos los 24 cordones ya cortados, ya saben. Como pueden ustedes observar, ya yo tengo mis 24 cordones cortados. Esto lo que voy a hacer es que lo voy a poner a un lado por un minuto. Vamos a hacer entonces algo primero, porque quiero que lo tengan pendiente. Ustedes ven mi base aquí, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue que marqué mi base aquí. La marqué la parte de dentro y la de afuera. Casi a la mitad de la base. No va a ser completo porque voy a cortar esta forma, ¿ven? Va a ser la forma, vamos aquí, perdón, la forma de mi base voy a cortar así, pero que quede un poquito más ancho, ¿verdad? Que quede por lo menos, vamos a ver con la cinta, por lo menos que el ancho que voy a usar me vaya a quedar de 1 centímetro. Vamos a poner 2 centímetros. Les voy a explicar qué es lo que pasa. Como la base es de metal y mis flores son grandecitas, no las voy a poder pegar exactamente de esta manera, poniéndole el glue y poniéndolas así, no se van a pegar. Entonces, como no las voy a pegar así, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es que voy a usar el cartón y lo voy a coser a la base para pegar las flores del pedacito de cartón que yo haga todo esto alrededor. No se va a notar, va a quedar porque las flores van a quedar delante, entonces no se va a notar tanto. Quede mejor adherido a la base y no se muevan las flores, no se mueva nada, todo quede bien. Ah, otra cosa, pueden comprar su aro del color que quieran, ¿ok? No hay preferencias. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar, hago esto primero porque después que empiece a colocar el cordón aquí en el aro, va a ser muy difícil tomar la medida y cortar. Entonces ya yo voy a cortar, tengo la medida de afuera, entonces yo voy a empezar a cortar. Vamos a ver, este va a ser como por la mitad, ¿verdad? Les dije que iba a ser como a la mitad porque las flores van a ir aquí después que hagamos el diseño de dentro. Lo voy a cortar. Ok. Sí. Pues entonces yo lo voy a cortar hasta aquí. Y voy a empezar cortando mi cartón ya, porque ya yo tengo, ven que tengo, ya yo le había dibujado adentro el tamaño de la base. Entonces aquí yo estoy cortando. Ven. Estoy cortando de esta manera para que me quede marcado para cuando me toque coser. Entonces aquí está. Vamos a terminarlo así. Y ahora la parte de adentro. Es aquí, hasta aquí. Va a ser hasta ahí. Luego si decido que tengo mucho, todavía tengo tiempo de cortar. Pero ya yo medí las flores, les voy a enseñar cómo las medí para saber exactamente cómo me van a quedar, ¿verdad? Para saber que este va a ser suficiente. Esta parte la vamos a cortar en breve. Vamos a poner una flor al lado de la otra. Aquí así, será así, todas alrededor. Entonces voy a ir poniéndolas de esta manera. O sea, es que tengan la idea de por qué ya ven aquí. Entonces, tengo el espacio completo. Vamos a poner las flores para allá y vamos a seguir cortando la parte de adentro. Déjenme decirle qué medida va a quedar para que sepan más o menos. Si compran su aro de 14 pulgadas, entonces necesitarán aproximadamente 10 pulgadas, pero recuerden que vamos a cortar, les digo por esta parte es que necesitan las 10 pulgadas. Esto de aquí adentro vamos a empezar a cortar en breve. Ok, vamos ahora a cortar esta parte, ok. Yo les dije que les voy a cortar, vamos a tomar para ver más o menos. Vamos a ver a 2 centímetros, ¿verdad? Dije más o menos 2 centímetros. Aquí está. Empezar a cortar aquí y 2 centímetros. Vamos aquí. Ok. Ahí en estas partes voy a empezar a cortar. Aquí.
la tengo aquí, está marcada. No tiene que quedar perfecto, ¿ok? Solamente es para tener el espacio de pegar las flores y un espacio que sea discreto, que no se vea, que se pueda cortar. Aquí está. Vamos a quitar toda esta parte aquí. Este video es fácil, lo único es que tiene algunos pasos. Miren, ¿ven? Esta es la parte que al final voy a coserla con hilo. Le voy a hacer unos hoyitos aquí. La voy a coser, pero eso va a ser más tarde. Entonces, esto lo voy a poner al lado también como puse las flores. Entonces, aquí pongo mi tijera a un lado para que puedan ahora saber lo que vamos a hacer. Ahora tengo mis 24 cordones, los cuales los voy a poner de esta manera en dos. Los voy a doblar en dos. ¿Verdad? Esta es la parte que va a ir abajo y esta es la de arriba. Lo doblé, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, ustedes saben que estos aros tienen esta parte aquí, donde las unen, esta va a ir abajo. Entonces voy a tomar el primer cordoncito y voy a hacer esto. ¿Ven? Entro esta parte por debajo y ahora tomo el cordón y lo introduzco aquí. ¿Ven? Este es mi primer cordón puesto. Vamos a poner los 24, ¿ok? Doblados, vuelvo y doblo. Tomo mi cordón y hago lo mismo. De esta manera. Entro. Ahí está. Luego, ahí está. Este es mi segundo. Pueden ver, llevo dos. Tomo el próximo, o sea, vamos a tener los 24. Tomo el próximo, aquí está, vuelvo, hago lo mismo, entro por detrás del hoop o del aro y ahora aquí está, tercero, puedo mover a un lado aquí. Vamos a hacer el próximo, entonces vamos, ya saben cómo hacerlo. Ok. Aquí está. Este es el próximo. ¿Ven? Entro el cordón por debajo y hago esto ahora. Entro por aquí, juntitos y halo. Aquí está. ¿Ven los cordones? O sea, miren cómo va quedando del otro ladito. Okay. Así. Entonces, de esta manera. Vamos a seguir haciéndolo. Voy a hacer los 24 cordones, todos los que cortaron, ustedes los van a colocar en su aro, tratando siempre de que les quede derecho, así, y que quede uno al lado del otro, no uno encima del otro, no uno virado ni nada de eso, todo que quede derechito, de esta manera. Hagan un poquito para que quede, ¿ven? Para que quede firme. Entonces, ¿qué nosotros vamos a continuar haciendo? Vamos a seguir colocando todos nuestros cordones. Así, yo lo que hago es que le hago esto para saber que los tengo derechitos. Y ahora vuelvo, hago lo mismo de este lado. ¿Ven? Introduzco esta parte por aquí. Entonces, es como hacer un nudito. Entonces, vamos todas a encontrarnos aquí cuando tengamos nuestros 24 cordones. 24. Se me fue una S, ¿verdad? Ok. Los 24 cordones ya colocados aquí. Nos vemos entonces en unos cuantos segundos cuando ya todas lo tengamos ahí juntos para que empecemos la parte más importante de nuestro proyecto. Ya saben. Pueden ver ustedes que ya aquí tengo mis 24 cordones ya colocados en el aro, ¿verdad? 24. Como los cortamos en dos, tenemos 48 cordones. Nuestro trabajo va a empezar de izquierda a derecha, ¿ok? Alternando de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los dos primeros cordoncitos que están en nuestra mano, asegurándonos que estén derechos, ¿verdad? Esto es del lado izquierdo. Tomamos los cordones del lado izquierdo,
de esta manera, que estén derechos, los voy a colocar, ven, aquí, los voy a colocar de izquierda a derecha, los voy a colocar para el lado derecho, asegurándome que estén así bien correctamente colocados, y ahora voy a pasarlo por debajo del aro y voy a amarrar de esta manera. Voy a amarrar que quede bien estirado. Vamos así. Ahí está. Aquí amarré el primero. Ahora voy a ir al lado derecho y voy a tomar los dos primeros cordones, ¿verdad? Estos dos primeros cordones, y los voy a pasar al lado izquierdo haciendo una X. Los voy a pasar por debajo de esta manera y los voy a pasar aquí para amarrarlos. Aquí los voy a amarrar. Vengan. Voy. Los halo para amarrarlos, colocarlos uno, ven, uno al lado del otro. Ahí están amarrados. Ahora voy a volver al lado izquierdo a tomar dos más los segundos, ¿verdad? Este es el segundo. Voy a tomarlo, lo voy a cruzar al lado derecho. Cruzo al lado derecho, ¿ven? Desde izquierda a derecha, lo paso por debajo y amarro como amarré anteriormente. Aquí estoy. Halo para que queden bien. Ahorita podemos volver a alar para enderezar todo. Ok, ahora ya estoy en el lado izquierdo. Ahora voy a pasar de nuevo al lado derecho a tomar los segundos, ¿verdad? Este es los segundos, y lo voy a pasar al lado izquierdo. Voy a pasarlo como hice anteriormente y solamente tengo que amarrar. Vamos ahora. Okay. Esperen un momento para amarrar correctamente. Los paso por aquí y ahora yo solo amarro y halo. Aquí tengo ya 4 colocados, pueden ver, ¿verdad? Estos son 4, aquí están. Ahora voy a pasar al lado izquierdo, voy a tomar terceros, estos son los terceros, lo voy ahora a pasar al lado derecho. Aquí, ven, así como en forma de X. Voy de nuevo a hacer lo mismo, pasarlo por debajo. Ven aquí y los amarraré. Esperen, necesito que estén derechitos aquí para poderlos amarrar. Aquí están. Los amarro y halo mi cuerda. Okay. Este fue el lado izquierdo. Ahora voy al lado derecho. Tercero del lado derecho. Tomo el cordón. Lo saco por aquí. Lo paso. Vamos. Lo paso al lado izquierdo. Paso por debajo. Lo paso por debajo y lo amarro de nuevo. Vamos a tratar de amarrarlo aquí. Ven, lo amarré y ahora, ¿qué hago? Lo amarro, halo para que quede juntito así. Esto fue el tercero del lado. Este fue el tercero del lado derecho, ya lo hice. Ahora vamos cuarto. El cuarto es este. Del lado izquierdo, saco, lo halo, ¿verdad? Lo tomo, lo enderezo, lo halo y lo pongo en el lado derecho de esta manera. Paso por debajo, como ya hice anteriormente, y voy a amarrar.
Voy a amarrar, tratando de alarlo para que quede todo derecho. Aquí está y voy a alar. Ahora voy al cuarto del lado derecho, que es este. Este es el cuarto del lado derecho, el cual lo voy a pasar al lado izquierdo. Aquí pueden ver, lo voy a pasar al lado izquierdo de esta manera. Al lado izquierdo, de derecha a izquierda, lo paso y vuelvo y amarro. Vamos. Aquí estoy amarrando. Aquí tengo 4 de cada lado. Ahora voy al lado izquierdo, perdón, al lado izquierdo, tomo el quinto, lo paso al lado derecho, de la misma manera, voy a pasarlo, tratando de que todo esté derechito, ¿ok? Asegurándome que esté derecho, lo voy a pasar por debajo de esta manera y voy a amarrar. Voy a amarrarlo, sí, y halo. Aquí está. Este era el cuarto. Ya hice 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy al quinto del lado derecho para pasarlo al lado izquierdo. Vamos a asegurarme que esté bien aquí, que esté derechito. Lo voy a pasar al lado izquierdo para amarrarlo, ¿verdad? Aquí estoy. Amarro con fuerza. Aquí está. Ya, entonces aquí ya tenemos 5 de cada lado. Ahora voy al sexto. Vamos al sexto. Estoy tomándolo aquí. Este es el sexto. ¿Ven? Lo voy a tomar de izquierda a derecha. Vamos, de izquierda a derecha. Y voy a amarrarlo. Vamos a amarrar. Esperen. Siempre tratando de que me quede derecho, que no se doble ni se tuerza. Ok, aquí estamos. Ok, aquí lo amarré bien. Entonces ahora este fue 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos al sexto del lado derecho para pasarlo al lado izquierdo. Así. Sin perder la secuencia. Ok. Derecha a izquierda ahora. Estamos pasando a la izquierda. Y vamos a hacer nuestro nudito. Amarrar fuertemente. Aquí está. ¿Ven? Aquí va. Este fue 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí ya tenemos nuestros 6 de cada lado. Entonces vamos ahora al séptimo del lado izquierdo para pasarlo. Vamos para pasarlo a la derecha. Aquí estamos. Ok. Aquí lo paso y lo amarro de la misma manera. Esperen. Aquí estoy. Recuerden que están tomando de 2 cordoncitos. En cada uno son 2 cordoncitos que toman. Ok. Ok. Aquí está. Este fue de izquierda a derecha. El séptimo, ¿verdad? Vamos, que se me está complicando el poder alar el nudito. Hacerle el nudito hoy. Aquí estoy. Aquí están los dos. Ok. Y se fue. Ok. Asegurándome que están derechos. Y aquí voy a alar. Ok. Aquí estoy. Ale ya. Este fue el séptimo. Ahora voy al séptimo del lado derecho. Aquí está, aquí lo tengo.
séptimo del lado derecho, lo halo para la izquierda de esta manera y tomo aquí y solo tomo y amarro. Ok, ya pasé. Este fue el séptimo del lado derecho. Vamos a ver. Ok, aquí estoy. Entonces ahora voy para el octavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos al octavo, que es este. Vamos ahora al octavo del lado derecho para pasarlo al lado izquierdo y hacer nuestro nudito. Vamos a hacerlo. Ok. Aquí está. Vamos a apretar aquí. Este era el octavo. Okay. Aquí pueden ver. Ahora vamos al noveno, que es este, del lado izquierdo. Noveno, del lado izquierdo, lo pasamos al lado derecho y hacemos nuestro nudito de nuevo. Aquí estoy. Y halo. Aquí estoy, ok. Ahora noveno del lado derecho. Lo pasamos al izquierdo. ¿Verdad? Asegurándonos que el cordón está derecho. Pasamos al lado izquierdo. Y amarramos de nuevo. Aquí, esperen. Ok, amarramos aquí. Aquí está. Aquí está. Pueden ir viendo. Entonces, ahora vamos de nuevo a nuestro lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos al noveno. Y tomamos aquí y amarramos. Entonces, aquí está. Amarramos. Tomamos ahora el próximo del lado derecho. Pasamos al lado izquierdo. De esta simple manera. Ven al lado izquierdo. Y amarramos. Esperen. Amarramos así. Aquí estamos. Entonces, ahora pasamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. Entonces, vamos ahora a pasar el izquierdo hacia la derecha. Así. Y vamos a amarrar de nuevo. Va a ser izquierda, derecha. Ok. Aquí estamos en la misma secuencia que lo estábamos haciendo. Ahora voy. Vamos al lado derecho para colocarlo. Aquí está para colocarlo en el lado izquierdo. Voy así. Halo y halo bastante para que amarre bien. Okay. Aquí voy. ¿Ven? Vamos a ver. Ahora vamos al izquierdo, que es este. Lo vamos a tomar así.
izquierdo. Vamos a ponerlo a la derecha. Vamos a amarrar. Ya me quedan. Les informo ahora en breve. Aquí estoy. Quedan tres cordoncitos más. Ahora tomo el derecho, lo paso a la izquierda. Derecho, lo paso a la izquierda de esta manera. ¿Ven? Aquí está. Ahora tomo izquierda, paso a la derecha de esta manera. Vamos luego, en breve vamos a apretar todos los cordoncitos. Ok, aquí voy. Aquí está. Aprieto de nuevo. Y ya el último que me queda, que es este, lo voy a pasar a la izquierda, ¿verdad? Aquí está. Lo paso a la izquierda y amarro. Entonces, aquí pueden ustedes ver. Vamos a alarlos todos para que ustedes vean. El diseñito que hemos hecho. Ven que es como en forma de un acordeoncito. Ven, aquí está. Ahora les enseño. Estoy separando un poquito. Okay. Separándolo a la misma distancia uno de los otros. Ok, vamos. Okay. Okay. Entonces, aquí están. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a alar aquí. Vamos a asegurarnos de que estén correctamente ahora mismo alineados. Okay. Hay uno que está medio flojito aquí. Tengo que lograr apretarlo. Aquí está. Aquí está. Y aquí vamos a ver. Ando buscando cuál es el que está flojito. Vamos. Okay. Ok, aquí está. Apretando para que todo quede bien. Okay. Entonces vamos a ver si está. Que pueden ustedes notar que quedó como en forma de un abaniquito o como una pirámide, así podría yo decir. Entonces miren aquí lo que yo empiezo a hacer. Empiezo a alar un poquito, a separarlos un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, ahora sí, aquí están 12. Entonces de este lado, 12 de cada lado. ¿Ven? Ahí está, 12 y 12. Entonces aquí está. Lo separé aquí y aquí. Entonces este es como el diseñito que yo quería hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy yo a hacer con esto? Vamos, necesito que este diseño quede bien centrado. Ok, vamos a ver los 12 de cada lado, que quede bien apretadito, que se note
este abaniquito que se hace aquí. Ahí está, ¿verdad? Esta parte aquí la voy a colocar. Aquí la voy a pegar con mi pistola. Es como les dije, es algo sencillo, es un diseño sencillo, pero muy bonito, se ve muy lindo cuando lo tenemos, cuando lo ponemos en la habitación de los niños, una decoración para el baño, cosas así. Aquí estoy poniendo mi pistola, la estoy prendiendo, la enchufé para poder empezar. Vamos a alar esto aquí. Okay. Así. ¿Ven? Miren, aquí estoy alándolo bien para que ustedes puedan ver qué bonito se ve. ¿Ven? Aquí está. Todo esto, que quede bien apretadito, que eso es lo que necesitamos, que quede bien apretadito para que tome la forma. Okay. Ahí está. ¿Ven? Asegurándome que está aquí, entonces ahora con mi pistola voy a pegar aquí, voy a pegar todo esto de esta manera. Estoy esperando porque que caliente para poder poner todo el glue aquí, toda la pega y pegarlo aquí. Eso será en breve. Entonces vamos aquí a ver si la pistolita ya calentó. Que aquí está mi glue que le voy a poner aquí, le voy a colocar. Ok, vamos a ponerle de este lado, tengo que ver. Ok, aquí vamos a calentar, a ponerle otro glue stick, otro palito de pega. Ok, como ya pueden ver, yo tengo mi cartón ya colocado. Lo pueden ver, pueden observar. Ya está pegado. Y miren, ya está pegado. Y voy a empezar a colocar mis flores. Quería decirles, tengo estas perlitas. Me quedan solamente 3. Y estoy pensando en colocarlas así. ¿Ven? Ahí. Como así. Algo delicadito, que se vea bonito así. Posiblemente lo haga al final del trabajo, pero esto es algo opcional. Ustedes pueden decorar como ustedes quieran. Entonces vamos a empezar a colocar nuestras rosas. Esta es mi primera rosa, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar, le voy a poner, creo que le voy a poner aquí. Le voy a poner aquí, ¿verdad? Esta es la primerita que voy yo a colocar y la voy a colocar así que quede. Ahí está, pegada. Entonces la segunda yo le voy a poner esta blanquita. Ok. Le voy a poner el glue aquí en la rosa hoy. Prefiero ponerle el glue en la rosa, la pega en la rosa y ponerla de esta manera. Así. Ahí. Aquí ya voy a colocar, creo que voy a colocar esta que tiene otro color bonito también. Y la voy a colocar aquí. Ahí está. Vamos. Ahí está pegadita. Voy a coger esta rojita. Y la voy a pegar de esta manera. A tomar esta rosada ahora. Le voy a poner el glue aquí. Y la voy a colocar cerquitita. Porque casi no tengo espacio ya. Voy a tomar esta que es blanquita, le voy a poner el glue aquí y la voy a pegar de esta manera, ¿verdad? Entonces voy a tomar esta roja o color vino y la voy a pegar aquí. ¿Ven? Ahí. ¡Ay! Ahí está. Ay, disculpen, el glue se me estaba saliendo, la pega se estaba saliendo. Ok, vamos ahora a colocar esta rosadita. Y esta rosada la voy a colocar aquí. Ok. Ahí.
Vamos a quitar toda esta pega. Y esta rosadita, otra rosadita, pero este es un rosado, rosa viejo. Aquí está, le estoy poniendo la glue, la pega y le voy a colocar aquí. Ok, entonces, les dije que le voy a colocar aquí a la mía, le quiero colocar unas, voy ahora, estoy arreglándolo bien, ¿verdad? Okay. Aquí está. Okay. Aquí está, que yo tengo estas perlitas, las que les voy a colocar. Tengo estas perlitas que les quiero poner, ¿ok? Le quiero poner las perlitas y se las voy a colocar. Vamos a ver dónde. Le voy a poner una aquí. Me gusta. Solamente para darle un toquecito diferente. Esperen. Ok, aquí ustedes pueden ver. Ya terminé de colocar las flores. Ya le puse las 3 perlitas que les había dicho. Entonces esta parte aquí en realidad no sé si ustedes quieren dejarla larga o quieren cortarla y esconderla detrás de las flores. Entonces esto está a voluntad de cada una de ustedes. Pero mi trabajo ha terminado. Aquí arriba le puse algo para agarrarla, para cuando yo la pare así de esta manera se vea la corona más bonita. Pueden ustedes observar, ¿verdad? Entonces ven que está todo pegadito, se pegó bien. Entonces este es mi trabajo final. Fue algo relativamente sencillo. Ya saben que en la descripción tendrán todos los materiales que usé y tendrán el link al video de mi amiga Mayelin Ross donde pueden ustedes hacer las flores. ¿Ok? Entonces pasen un bendecido día. Nos vemos aquí en nuestro próximo video. Si les gustan mis videos y quieren enterarse cuando tengo un video nuevo, pueden darle mano arriba a la campanita, suscribirse a mi canal de YouTube. Pasen buen día. Nos vemos en el próximo.